Bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad iniciaremos un curso totalmente gratis, paso a paso, la instalación de un equipo de aire acondicionado de tipo mini split. Así que comencemos. Pues bien, lo primero que debemos realizar es armar una lista de todas las tareas que vamos a ejecutar. Para este equipo vamos a realizar primero un mantenimiento preventivo y la instalación, ya que este equipo estuvo parado o estuvo sin funcionar durante algunos meses, ya que se trata de una reinstalación. Es decir, el equipo estuvo instalado en un sitio y ahora va a ser nuevamente puesto en marcha en un sitio completamente diferente al inicial. Entonces, como el equipo estuvo sin uso, sin funcionamiento, es necesario realizarle un mantenimiento. Entonces, este curso va a comprender aquellas dos áreas: el mantenimiento preventivo del aire acondicionado tipo mini split y por supuesto la instalación paso a paso del equipo de aire acondicionado. Lo primero que debemos de asegurarnos es de tener la instalación adecuada de la acometida eléctrica. Entonces vamos a iniciar por ajustar el cable que lleva la energía eléctrica para el equipo del aire acondicionado. Como puedes ver, ahí está el tablero de corriente eléctrica, en donde una vez hayamos hecho ya la instalación de los respectivos cortadores o breakers, vas a ver que debemos de comprobar que no tenga energía eléctrica cuando están abajo, como está mostrando nuestra pinza perimétrica. Una vez hayamos subido a los breakers, podemos verificar que ya tenemos el voltaje adecuado, en este caso 227 voltios, lo cual está muy bien, ya que en el momento que el compresor arranque va a bajar la corriente nominal a un nivel adecuado. Como puedes ver en todo el recorrido del cable, pues donde va a estar la unidad condensadora, pues ya va a tener la energía eléctrica para cuando sea la instalación. Nada más nos queda verificar que la energía eléctrica esté adecuada al final del cable. Como puedes ver, ahí tenemos los 227 voltios y eso nos garantiza que el punto de luz o la energía eléctrica está asegurada. Nuevamente bajamos los breakers para continuar con nuestra instalación. Aunque el mantenimiento en sí es muy sencillo, ya que solamente debemos de lavar el equipo, tanto en la unidad condensadora como el evaporador, debemos de tomar en cuenta ciertas características que no se deben de mojar, como por ejemplo el display del equipo, las tarjetas electrónicas, los sensores. Entonces, cuidadosamente vamos a proceder a desarmar el panel del evaporador. Algo que me gustaría mencionar aquí es que nosotros como técnicos nos encantaría que podamos realizar los trabajos con la comodidad que lo hacemos en un taller, pero debemos de aplicar o arreglárnosla para poder hacer el trabajo de la mejor manera en el lugar donde se realizan. Más que nada, estos equipos que son de tipo residencial, nos toca pues innovar en cada sitio cómo podemos realizar tanto los mantenimientos como las instalaciones de la forma más adecuada posible. Aunque este equipo es prácticamente nuevo, ya que solo estuvo en uso unos pocos meses, quiero mostrarles en este pequeño acercamiento cómo aún así tiene suciedad en el serpentín del evaporador.
Es de vital importancia que tengas todos los implementos necesarios. Como puedes ver aquí tenemos trapos, tenemos cepillos que nos ayudan en la labor de limpieza, además de las herramientas indispensables como ya lo vienen siendo pues la hidrolavadora, manómetros y todo lo demás que se necesita para realizar un mantenimiento efectivo. Algo que es importante mencionar es que no es necesario utilizar químicos para limpiar los paneles, a no ser que sea un caso extremo, ya que estos químicos comienzan a corroer las placas de aluminio que tiene el serpentín, tanto del evaporador como del condensador. Es importante saber que el tapar el área del motor ventilador también garantiza largos años de vida al equipo. Mientras el ambiente y una posición vertical nos facilita el secado del evaporador, procedemos a desarmar el condensador. Cuando vayamos a utilizar la máquina de lavado, es importante no mojar esta área de los circuitos eléctricos del equipo. Algo que te va a favorecer mucho en tus trabajos es que lleves un registro fotográfico de cada parte del trabajo que vas realizando. Así le das la seguridad a tu cliente del trabajo que estás realizando y sobre todo podrás tener un registro del trabajo que has hecho y por supuesto lo que estás cobrando. Hemos utilizado también detergente común, el de la ropa normal, para poder lavar los filtros del aire acondicionado. Estos filtros van dentro del evaporador.
Una vez hayamos concluido toda la parte de limpieza y de secado, vamos a volver a armar el equipo, pero antes quiero que me comentes si es que sabes para qué sirve esta pequeña banda que estamos viendo. Aunque está bien que tomes el tiempo que sea necesario para realizar todo el ajuste y volver a poner todo en orden, es importante también que lo hagas rápido, ya que este mantenimiento profundo debe de tomarte alrededor de 2 horas. Aunque cuando ya lo hagas regularmente, lo vas a hacer más y más rápido. Como en este caso también se trata de una reinstalación, aprovechamos de una vez para hacer la instalación eléctrica del cable que conecta el evaporador con la unidad condensadora. Y de esta manera hemos concluido la fase del mantenimiento. Ahora falta colocar la manguera del desagüe y nuestro equipo estará listo para instalar. Lo primero que revisamos es dónde va a estar instalado el evaporador. Entonces nos ubicamos directamente ya en la parte principal de la instalación. Ahora es el momento de tomar las medidas de la placa metálica que sirve de soporte en la pared para la unidad evaporadora. Trasladamos las medidas que hemos tomado a la pared de modo que demos el espacio necesario entre el techo y la unidad evaporadora. Recordemos que
por la parte superior ingresará el aire que se va a enfriar. Entonces procedemos a iniciar la señalización a nivel, por supuesto, de la placa que sostiene la unidad evaporadora. Una vez hayamos fijado la placa metálica que sostiene el evaporador, ya es momento de iniciar con la instalación del evaporador. Normalmente deberías hacer un agujero en la pared, pero esta ventana nos facilita la instalación mucho. Aunque por lógica y por gravedad, el desagüe va a llevar el agua que se condensa en el evaporador, es necesario realizar la instalación a nivel, ya que el desagüe ya tiene en su diseño una ligera inclinación que permitirá que caiga el agua residual por gravedad. Entonces nosotros debemos instalar el equipo a nivel para que se vea mucho mejor. Es el turno de decidir dónde irá instalado nuestra unidad condensadora. Instalamos los soportes de fijación o pies de amigo, como los puedes ver a continuación. Ahora comienza una de las partes más complicadas de la instalación: subir la unidad condensadora hasta la fijación, el soporte o los pies de amigo. Debes tomar siempre medidas de seguridad para hacerlo. Por muy fuerte que seas, debes buscar dónde sostenerte y dónde sostener el equipo de la mejor manera, tanto para cuidar tu salud como para cuidar también del equipo. Un pequeño tip que te va a ser muy útil es que aprendas a maniobrar sujetando o fijando primero la parte más pesada, que es siempre obviamente donde se encuentra el compresor. El resto puedes girar y todo ya es mucho más fácil. Ha llegado el momento de darle la forma al camino de las tuberías que van a conducir el gas refrigerante entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora. Un dato curioso es que las tuberías, cuando son nuevas, son muy fáciles de maniobrar, a diferencia de cuando ya han sido utilizadas. El calor y el frío que ha soportado las vuelve
más duras y ya no tienen la misma flexibilidad que tenían cuando estaban nuevas. Después de haber hecho la purga del sistema y el correcto vaciado del sistema, también ya está conectado toda la cometida eléctrica y también el desagüe en su posición. Es momento ya de encender el equipo y de disfrutar ya del aire acondicionado mini split instalado completamente. Y así hemos llegado al final de este pequeño curso del mantenimiento y la instalación de un equipo de aire acondicionado mini split. Espero te haya gustado mucho, lo hayas disfrutado y sobre todo hayas aprendido todo lo necesario para poder realizar todos los trabajos tanto de mantenimiento y de instalación de un equipo de aire acondicionado mini split. Espero hayas disfrutado este video y nos vemos en la próxima con más de Técnico Mundial.